Hemos estado y estamos aún leyendo en Primera de Corintios una de las bendiciones o de los principios que son de bendición para nosotros, que dice así el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero fiel es Dios que, y luego sigue. Ahora quiero que miréis conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 2, lo que posiblemente pueda ser una especie de poema o de canción que el apóstol Pablo cita y que trae unos principios, unas verdades que son de descanso para nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si os habéis dado cuenta con la mayoría de las canciones, las 4 canciones que hemos cantado, de alguna manera se refieren a la fidelidad de nuestro Dios, el cuidado de nuestro Dios. Y lo que mueve ese principio que hemos leído en Primera de Corintios es que Dios es fiel. Y lo que podemos ver en esta especie de poema es la fidelidad de Dios ante nuestra infidelidad. Esta verdad que nos revela las Escrituras es una de las características, cualidades de la naturaleza de nuestro Dios, que Dios es fiel. Quizá es una de esas cualidades que Dios tiene que empapa todos los demás. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, etc., aun cuando son todos y están mezclados en la naturaleza divina, este principio de la fidelidad parece que lo abarca todo acerca de Él. Él es un Dios de amor, pero su amor es eterno y nunca cambia. Y de lo mismo que podemos hablar del amor, podemos hablar de la gracia, misericordia, etcétera, etcétera. Además de esto, tendría que decir que la fidelidad de Dios abarca todas las áreas de nuestras vidas. En todo lo que nosotros podamos experimentar, por ejemplo, acerca de la enfermedad o de los conflictos que podamos tener, de las luchas que hay cada día, podemos ver cómo la fidelidad de Dios es la que nos va a sostener y la que nos va a ayudar. Pero yo no quiero que veamos la fidelidad de Dios en todos esos aspectos, sino en este lugar concreto en donde Pablo nos dice que nos va a dar la salida y que nos va a ayudar a resistir en medio de la tentación, porque Dios es fiel. Y quisiera que pudiéramos poner nuestra mente y nuestro corazón en esta gran verdad. Hemos dicho que cuán importante es que seamos conscientes de que a los creyentes, no todo el mundo, pero sí, los creyentes, los que decimos ser cristianos, podremos saber que hay tentaciones y que va a haber tentaciones de manera constante, pero que en medio de esas tentaciones se nos ha prometido que habrá una salida y que podremos resistir, que podemos decir no. Y por tanto, podemos vencer el pecado. Aun cuando sabemos que pecamos y que el Señor nos puede levantar de nuestras caídas, podemos ver siempre la fidelidad de Dios en sus promesas y en sus bendiciones. Cuando nosotros hablamos de Dios es fiel o de la fidelidad de Dios, lo que estamos diciendo, lo que nos dice es que es Dios confiable. Es la misma palabra que nosotros hablamos acerca de fe en el griego, ¿no? Es
una relación que tiene la fe y la fidelidad. Dios es digno de confianza. Dios es confiable. En Él podemos descansar. Dios es veraz. La tentación que nosotros experimentamos constantemente es una prueba de que nosotros somos todo lo contrario. Es decir, que somos infieles o que somos de poca confianza. Porque aun cuando sabemos que en cierto momento nosotros podemos resistir la tentación, el ataque del diablo, la seducción del mundo y nuestro propio pecado que mora en nuestro corazón constantemente nos va a atacar. Y sabemos cuán fácil es, si no es hoy, será mañana o al otro, que al final caigamos. ¿Por qué? Porque somos falibles, porque fallamos constantemente. Caemos una y otra vez en nuestras propias debilidades y contradicciones. Somos inestables. Igual hoy podemos decir algo con una firmeza porque nos sintamos con fuerzas para poder hacerlo y en cambio mañana ya hemos variado toda la situación. Nos levantamos con el gozo del Señor diciendo voy a ser fiel al Señor y ante cualquier tormenta o ante cualquier engaño del mundo nos desviamos y fallamos. Lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, lo podemos ver en toda la Escritura. Una y otra vez vemos cómo somos falibles, que realmente no podemos confiar. Pero en medio de esta inestabilidad de la que somos nosotros y que podemos caer, no solamente entre nosotros, sino también y especialmente delante del Señor, aparece nuestro Dios y entonces Dios nos dice, yo soy fiel, en mí podéis confiar. O como nos dice en otro lugar, yo soy la roca. Así que podemos mirarnos a nosotros mismos. Si te levantas en esta mañana y dices, a partir de ahora yo voy a servir al Señor, siempre debes de recordar que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, vas a caer, que somos inestables en todo esto. Pero a la misma vez podemos mirar y ver que Dios permanece firme en lo que ha prometido y en lo que es. No podemos estar seguros de nosotros mismos. Si hemos visto, por ejemplo, David, el que era según el corazón de Dios, el rey, fallar, caer, ser infiel. Si hemos visto al primero de los apóstoles, Pedro, que negó al Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder decir que podríamos permanecer firmes todos los días de nuestra vida? ¿Podéis imaginar la situación de José? José ante la mujer de Potifar, que dice que todos los días estaba tentando al fiel José, constantemente le estaba tentando para que se acostara con ella. ¿Quiénes somos nosotros mejores que José? ¿Y qué no son todas las circunstancias que constantemente el maligno nos está diciendo, si no es hoy, será mañana y pasado mañana y al día siguiente de manera constante? ¿Cuánto tiempo nosotros en nuestra flaqueza y debilidad podremos resistir? Pero en medio de esas circunstancias podemos descansar en aquel que es fiel, como José confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura y nos dice Pablo que no es de nuestro correr, que no es de nuestra fuerza, que no es nuestra capacidad, sino de Dios que tiene misericordia. Fijaros en nuestra misma carta de Primera de Corintios, que nos dice en el capítulo anterior, que tenemos en el capítulo 9, versículo 27. Dice así, recordando Pablo con respecto a sí mismo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o yo mismo vuelva o pueda caer. Pablo mismo, el apóstol, que nos está escribiendo acerca de este principio que hemos leído en Primera de Corintios o que hemos visto como un recitar de poesía en Timoteo, es yo podría caer,
tengo que golpear, tengo que disciplinar mi cuerpo, no sea que yo también pueda llegar a caer. Si estos personajes de la Biblia podemos ver que caen cuanto más de nosotros. Pero no os desaniméis, dice Pablo. Confiar. ¿Por qué? Porque no debéis de confiar en vuestras fuerzas, sino tenéis que confiar en aquel que es fiel. Segunda de Timoteo, aun cuando vosotros seáis infieles, es decir, de poca confianza, inestables, inseguros, Dios o Cristo permanece fiel. ¿Cómo lo vamos a mirar esto? Bueno, demos un paso. Cuando nosotros decimos que Dios es confiable y que Dios es fiel, es que Dios cumple su pacto. Él ha hecho un pacto con su pueblo, con sus hijos, contigo si eres creyente. Y es un pacto firme que Él no va a quebrar. Lo podrás romper tú en ciertos aspectos, pero Él no lo va a romper. Hay algunos versículos que son extraordinarios para mostrarnos la fidelidad de Dios en su pacto, en su relación contigo, vuelvo a decir, si eres creyente. Fíjate lo que dice en Romanos, capítulo 8, quizá uno de esos versículos que deberíamos de recordar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, conclusión, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fijaros bien lo que nos está diciendo la Escritura. Si Dios ha dado a su Hijo lo más preciado por ti, para salvación de tu alma, si Dios ha dado aquello que Él amaba con toda aquella intensidad que nos revela las Escrituras, ¿cómo no te va a dar también todas las demás cosas? Así que tú piensa, si Cristo ha muerto por ti, por la gracia de Dios, ¿cómo va a dejar que pierdas las demás bendiciones que pudieras tener? ¿Cómo no te va a dar todo lo demás? Si esto no es suficiente, fijaros lo que nos dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo escribe, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estos son promesas firmes con respecto a su pacto. Si Él ya ha empezado a obrar contigo con respecto a la salvación, si Él ya te ha dado a su Hijo Jesucristo y te ha mostrado lo que es tu promesa en el cielo, no te preocupes porque Él va a hacer que todo llegue a su fin. La va a perfeccionar hasta el final. No las va a dejar a medias. Así que tú podrás ver en cierto momento que la inestabilidad de tu propio corazón, las circunstancias que te rodean que parece que pueden más contigo y que estás a punto de caer ante esa tentación, esa seducción para pecar y el pecado que pueda traer la muerte. Y recuerda, no depende de tu fuerza, sino de Dios. Y si Él ha dado a su Hijo para tu salvación, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? Y si Él ha comenzado a obrar en ti de esta manera, ten por seguro que la va a terminar. Dios es fiel. Pero no solamente esto, sino que además podemos ver cómo Dios cumple todas y cada una de sus promesas. Todas y cada una de sus promesas. No importa cuáles sean las circunstancias que tú puedas tener, que son circunstancias distintas que puedas tener en tu vida. El Señor ha hecho promesas con respecto a tu propio estado y situación. En el mundo tendréis aflicción. Pero entonces dice nuestro Señor Jesucristo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que nosotros decimos, ¿cuántos graves problemas yo puedo tener? ¿Cuántas situaciones difíciles tengo que afrontar? Pero tenemos una promesa de parte de Dios o de parte de Cristo. Yo he vencido, así que confía. Hay dolor, hay enfermedad, hay desasosiego. Y nos dice las Escrituras que Dios consuela
Yo os consolaré. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de toda consolación. Nos dice también Pablo en 2 de Corintios. Así que confía en estas promesas. Claro que tú puedes enfermar, claro que tú puedes encontrarte en desesperación, en soledad, en conflicto, pero en medio de esas circunstancias tienes una promesa. Dios es el que consuela, no el que te va a quitar los problemas, sino que te va a consolar en medio de las circunstancias. Promesas tras promesas. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa. Así que aun cuando te puedas ver solo, o en una plena y total soledad, tienes que recordar estas promesas. Que Dios estará contigo porque estará con nosotros hasta el fin del mundo. Promesas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Así que no solamente es que su pacto, su obra de salvación se va a llevar a cabo hasta el final, sino que además Él va a ir cumpliendo todas y cada una de sus promesas en tu vida y en la vida del pueblo de Dios. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, decimos también, o estamos reconociendo que Dios no engaña, que Dios no tiene doble intención. Esto contrasta mucho con nuestra propia situación. Mirad, decía un autor cristiano, un psicólogo cristiano, que nosotros somos la persona y somos un personaje. Es decir, somos algo real, pero luego somos lo que aparentamos. Es decir, que constantemente estamos dando una imagen, sobre todo esto se ve en las redes, una imagen de lo que somos, pero en realidad no somos esa persona, simplemente es el personaje que queremos aparentar. No es lo mismo lo que unos ven que lo que realmente hay en el corazón, solamente Dios conoce lo que hay en el corazón. Así que, en cierta manera, engañamos con sentimientos y con expresiones. Estamos diciendo que todo está bien cuando en realidad a lo mejor en nuestro corazón está mal. Estamos mostrando unos afectos a una persona, sean buenos o malos, cuando en realidad a lo mejor en nuestro corazón los afectos son distintos. Estamos aparentando fidelidad dentro de un matrimonio, por ejemplo, cuando en realidad somos infieles dentro de nuestro propio corazón. Esto es una realidad del ser humano. Somos engañosos y somos de poca confianza. Maldito el varón, el hombre que confía en el hombre, o engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y podríamos hacer una lista inmensa de este principio acerca de ti y acerca de cada uno de nosotros. Somos engañosos. Es muy fácil engañar. Nosotros sentimos de una forma y actuamos de otra, pero Dios no es así. Dios es veraz. Dios es fiel. Y lo que Él dice es así, es el principio, es la obra, la armonía. En Dios hay una armonía perfecta entre lo que Él dice y entre lo que Él hace. No hay cambio alguno. Es decir, cuando Dios te está diciendo en la palabra de la Escritura algo, ten por cierto que eso es así. Que no hay ningún tipo de actitud de engaño, de dejarte pensar algo para satisfacerte, pero que en realidad no es así. Es todo lo contrario. Cuando Él te está diciendo la verdad cruda, tú lo podrás sentir con dolor, pero es lo que hay. Y que cuando está hablando de bendición, tienes que sentir la confianza de que el Señor lo está diciendo, porque en Él no hay engaño, no puede engañar. Dios no miente, nos dice en varios lugares, Timoteo, Hebreo, etc. Dios no puede mentir, tú sí, tú puedes mentir. Y ciertamente todos nosotros somos mentirosos en la familia, en el trabajo, en los diferentes asuntos de nuestros negocios, en nuestra vida secreta, pública. Somos mentirosos. Y en muchas ocasiones el mundo está bajo el padre de mentira, que es Satanás. Pero Dios es todo lo contrario. Él no miente, no engaña. Por tanto, es confiable. Y podemos venir y rendirnos a Él. Si Él lo ha dicho, Él lo hará, porque entre lo que dice y lo que hace hay una perfecta y completa armonía. Pero además es confiable, Dios es fiel, porque Dios no se equivoca. Nosotros sí. Tú te equivocas seguramente al analizar tus propios sentimientos
y las circunstancias. Te crees pensar que esto es así cuando en realidad no es así. Es en muchas de las situaciones de los conflictos que vienen con respecto a las hipotecas. Cuando nos metemos en algún negocio o en alguna casa y hacemos planes y decimos, bueno, esto va a ir así y entonces haré esto y aquello otro. Es como el cuento de la lechera, yo venderé, haré y formaré, etcétera, etcétera, cuando en cualquier momento algo puede fallar, porque no podemos dominar las circunstancias. Nos equivocamos. Hemos hecho una medida y nos hemos equivocado de la medida y de los planes. Constantemente nos está ocurriendo esto, que queremos hacer algo y algo falla. Constantemente hay a nuestro alrededor cosas que fallan en nuestra propia vida. No quiere decir que sea pecado, sino que somos imperfectos a la hora de analizar todas las circunstancias o de analizar nuestras fuerzas. Prometemos en muchas ocasiones, yo estaré allí mañana, y luego resulta que cuando va a llegar mañana nos ponemos enfermos, o no arranca el coche, o surge otra cosa aún más grave y tengo que romper mi pacto, mi promesa que había tomado con otras personas. Somos imperfectos. Todo lo que está a nuestro alrededor puede ser cambiado por las circunstancias o por la debilidad de mis palabras o de mis promesas. No sabes lo que va a ocurrir mañana. Pero Dios es fiel. Y Él no solamente sabe lo que va a ocurrir en el día de mañana, sino que puede hacer que ocurran las cosas según su voluntad. Él es la roca, hemos dicho. Por tanto, no hay nada que pueda cambiar la voluntad establecida de Dios. Dios sabe y Dios puede. Tengamos la certeza de esto. Dios sabe y Dios puede. Hay cosas que tú las puedes saber, pero no las puedes hacer. Hay cosas que tú las puedes hacer, pero no lo sabes lo que va a ocurrir. Pero tú imagínate lo que es la confianza de aquel que es nuestro Dios, que sabe lo que será mañana y que puede hacer toda su voluntad en cualquier momento. No hay ningún tipo de dudas. Tenemos una plena confianza. Lo que Dios ha dicho que será un día, ten por cierto que será. No hay nada en el universo que pueda cambiar la voluntad de Dios. Dios ha dicho que puede hacer cualquier cosa para la salvación de nuestras almas y que lo va a hacer conforme Él ha decidido. Y podrá levantarse todo el ejército del cielo. Y podrá haber toda la potestad del infierno que puedan atacar la obra de Dios o las puertas de la iglesia, que nada lo va a poder cambiar. Porque Dios es fiel, Dios es poderoso. Él lo sabe y Él lo puede. Así que nosotros podemos confiar en este Dios, porque confiamos en su sabiduría, confiamos en su poder, confiamos en su soberanía. Nada hay que lo pueda cambiar. En quinto lugar, Dios es fiel en nuestras tentaciones y en nuestras dificultades porque Él no cambia. Él no muda ni su carácter, ni su corazón, ni nada lo que pueda ser con respecto a Él. Mirad, vosotros podéis cambiar para mejor o para peor. Puedes pensar que tú ahora mismo eres una buena persona, pero a lo mejor mañana te transformas en una mala persona. O puedes ser una mala persona, pero el día de mañana, por la gracia de Dios, te puedes convertir en una buena persona. En las Escrituras podemos encontrar, por ejemplo, al más grande de los pecadores, que se transforma en el proclamador de los evangelios, o del Cristo, que es el apóstol Pablo. O podemos encontrar a uno que dice ser discípulo de Cristo y más adelante lo encontramos como el traidor que traiciona a nuestro Señor Jesucristo, como es Judas. Porque nosotros cambiamos. Nos transforman las circunstancias y la vida. Somos mutables. Pero nos dice las Escrituras que en contraste a nosotros, Dios es inmutable. Las circunstancias no van a cambiar.
Es muy triste. Cuando podemos ver en los matrimonios, en el momento de dar las promesas, en la boda, te seré fiel hasta el final, no habrá otra mujer o otro marido, estaré contigo en la riqueza, en la pobreza, y todo es tan bonito, y nos echamos las flores, y estamos tan contentos con esa ceremonia, y después viene la crisis, y vienen los divorcios, vienen las separaciones, vienen las infidelidades, etc. Y constantemente se están diciendo, el culpable nos dice que el culpable es el otro. O el inocente dice que absolutamente no ha hecho nada, toda la culpa es de aquel. Y podemos ver que han cambiado los sentimientos. Yo me casé con esta persona, pero es que esta ya no es la misma persona, nos dicen. Ya ha cambiado. Yo me casé por mucho amor, pero después el amor ha desaparecido. ¿El amor desaparece? Podemos ver con respecto a los negocios. Nos levantamos diciendo, este es mi objetivo, es como los niños, que constantemente están pidiendo un juguete y un regalo, y que cuando, después de dar toda la paliza a los padres para adquirir ese regalo, lo miran, lo observan, lo juegan, lo dejan a un lado para pedir otro. Mudamos, cambiamos, y podemos decir esto casi es normal, lo podemos ver. Hoy en día está ocurriendo que hay más divorcios que matrimonios. Constantemente, lo vamos a ver, porque las circunstancias cambian, nuestros corazones cambian, etc. Tus sentimientos cambian, tus gustos cambian. Hoy te gusta vestir de rojo, mañana te gustará vestir de verde. Ahora eres de una manera clásica y ahora después serás de una persona moderna. La influencia de los medios, de las modas, de las series de televisión, constantemente estaremos mudando. Pero nos dice la Escritura que Dios no muda, que Dios no cambia. Él no es mutable. Dios es fiel, es veraz. No hay nada que le pueda cambiar. Hombre, claro, el Dios del Antiguo Testamento ha cambiado por el Dios del Nuevo Testamento. No es así. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, etc., es el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Señor Jesucristo, el Dios de la Iglesia, y es nuestro Dios. Es el mismo. Y lo que Él dijo ayer es lo que va a ocurrir en el día de hoy. Dios no ha cambiado, no ha mutado. No podremos llegar y decir, bueno, ahora voy a dejar a este pueblo, pero voy a escoger a este otro pueblo que me gusta más. Ahora he cambiado de gustos con respecto al universo, con respecto al mundo, con respecto a mi propio pueblo. No es así. Nos dice la Escritura que el amor de Dios es un amor eterno y que lo que Él tomó en un principio lo tendrá así hasta el final. Lo que sí ocurre es que quizá nosotros podamos ver lo que algunos llaman la indiferencia de Dios, pero que la Escritura habla de la paciencia de Dios. De que a veces podemos pensar que Dios ha cambiado, pero en realidad lo que está mostrando Dios es una paciencia inmensa con respecto a nosotros. Una capacidad de soportar nuestro pecado, nuestra dejadez, el abandono de las cosas espirituales, y en cambio Dios permanece fiel. Lo recordamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel está en Egipto, está siendo esclavo por causa de sus propias inclinaciones y piensan que Dios les ha olvidado, pero Dios está en el cielo y dice que recuerda a su pueblo y lo ve en su miseria y entonces dice que vendrá a rescatarlo y provee de un Salvador. Y esto es lo que está ocurriendo también en nuestras propias circunstancias. Podremos llegar y pensar en algún momento, quizá Dios ha cambiado, quizá Dios ya no tenga interés en mí, quizá Dios no me ame, me va a dejar que caiga en esta tentación y que arruine mi vida. Y lo que nos dice las Escrituras es, no, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, no hay nada que pueda mudar, que pueda cambiar, que pueda transformar. No hay nada ya que pueda mejorar a Dios. Nosotros deseamos cambiar. Y estamos todos los días intentando transformarnos. Queremos ser mejores personas, queremos ser mejores maridos, queremos ser mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, queremos ser mejores y posiblemente lo podemos ser si nos esforzamos y trabajamos. Pero en Dios no está esto. Dios no puede mudar porque ya no puede ser mejor. Y Él no puede dejar de ser lo que ya es.
Y por tanto podemos venir delante de Él y su amor es un amor perfecto. Y su obra es una obra completa. Y sus decisiones no pueden fallar. No hay nada que lo pueda mejorar, que lo pueda mutar en ninguna manera. Por tanto, podemos venir en una plena y total confianza en nuestro Dios en medio de las pruebas y de las dificultades. Podremos sufrir, podemos experimentar un aparente abandono, pero la Escritura nos dice que Dios está ahí y que está a la espera, que no ha cambiado, que sus sentimientos o deseos son los mismos. En sexto lugar, cuando nosotros estamos hablando de la fidelidad de Dios, lo vemos en sus obras y en la obra que Él hace, lo que Él es son las cosas que Él hace sin ningún tipo de cambio o mutabilidad. Lo podemos pensar con respecto a su palabra. No solamente por la palabra que Él ha escrito, sino por todo lo que significa la Escritura. La Escritura no pasará, el mundo pasará, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice que ni una sola coma, ni una sola señal de las Escrituras va a cambiar, porque lo que Dios ha dicho y ha escrito permanecerá firme. No hay nada que pueda ocurrir que sea diferente a lo que ya ha escrito en las Escrituras. Nos dice, también nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio, que tu palabra, la palabra de Dios, es verdad. Ya está dicho. No hay vuelta de hoja. Podemos llegar y firmar un contrato, podemos firmar un negocio. Cuidado con las letras pequeñas cuando firmáis algún negocio, algún compromiso con banco, algún trabajo, porque todo puede cambiar. Hemos firmado un trabajo, viene una crisis y perdemos el trabajo. Venimos y se ha hecho una promesa y cuando nos vamos a acercar la promesa ha cambiado. Ese cruce de manos no significa nada en una sociedad tan corrupta como la que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo que Él ha firmado y ha puesto su sello no va a cambiar. ¿Qué es lo que significa? Significa que en medio de las tentaciones y en medio de las dificultades, hermanos y amigos, te puedes acercar a la palabra de Dios que Él ha escrito y tener la certeza que lo que está escrito es firme y seguro. No va a cambiar. El Señor ha firmado, ha hecho un pacto, ha hecho promesas en nuestra vida. El Señor es inmutable, no va a cambiar, no va a dejar de ser, no va a ser distinto. Todo lo contrario de lo que nosotros somos. Y por tanto podemos venir con una plena y total confianza en lo que está escrito de su propia mano o inspirado por medio del Espíritu. Puedes, por tanto, acercarte a Dios en medio de las circunstancias con una plena y total seguridad. Acercarte a Dios a través de las Escrituras, no en la ficción, no en la imaginación que tú puedas tener, en los sueños que puedan venir, sino que cuando tengas esa dificultad, esa lucha interior, cuando veas que el enemigo te quiere arrastrar a su propio campo, que quiere arruinar tu relación con el Señor, que quiere disminuir el gozo que tienes con respecto a la salvación, cuando te veas en el peligro inminente, recuerda, ve al Señor a través de las Escrituras. Y lo que Él ha dicho, así será. Nos dice en Santiago, en el capítulo 4, acércate a Él. Dice, acércate a Dios. Y entonces Él se acercará a ti. ¿Sabéis que la mejor seguridad que podamos tener en medio de las tentaciones es saber que Dios está ahí, a un lado, encima de nosotros, cerca de nosotros, tocándonos, y que estando con Él estaremos seguros? Cógete de su mano. Cuando estés en medio de la aflicción, cógete de la mano del Señor, porque Él no te va a dejar. No hay nada que te pueda apartar del amor de Dios, que es el Señor Jesucristo. Yo los tengo seguros en mi mano, dice el Señor Jesús en el Evangelio. Os voy a decir algo, y con esto voy a terminar. Mirad, cuando seáis tentados y seréis tentados, y cuando te veas en la dificultad de ver que puedes caer, que vas a caer si sigues en esa dirección, deja de mirar tanto en la tentación, vuélvete y mira al Señor Jesucristo. Como nos dice también Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes en conflicto? ¿Te ves en debilidad?
Mira otra vez al Señor. Cógete de su mano, refúgiate en Él. No mires tanto a la tentación. No te obsesiones con tus debilidades. Siempre serás débil y pecador. Sino que pongas tus ojos en Él. Él es fiel. Él no engaña. Él no se muta. No cambia. Y es el que tiene las manos extendidas para que todo aquel que en Él se acerque, Él lo pueda abrazar. Miremos más a Cristo. Confiemos más en sus promesas y estaremos más seguros. Amén. Damos una oración al Señor, una gratitud por lo que Él es. Padre, queremos darte las gracias por tu fidelidad. Señor, nos vemos débiles y nos vemos pecadores. Sabemos que fácilmente podemos caer ante las tentaciones, pero Señor, entonces te miramos a ti, miramos tu obra, la perfección con la que tú has actuado en nuestras vidas y entonces nos sentimos seguros. Más fuerte es la roca a la que estamos asidos que las tormentas que nos pueden rodear. A ti sea la gloria. Amén.